Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. ¿Alguna vez has sentido que hay secretos ocultos en la Biblia? ¿Conocimientos reservados que podrían incrementar más su fe? Hoy exploraremos un enigma fascinante, la naturaleza profunda de Dios y cómo el verdadero conocimiento sobre la divinidad ha sido ocultado, alterado y en muchos casos eliminado. En Jeremías capítulo 33, verso 3, Dios nos invita a buscar lo oculto. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto nos anima a no temer profundizar, sino a aceptar que nuestra fe crece cuando buscamos con sinceridad. Exploraremos cómo el estudio y la búsqueda de la verdad son caminos que nos acercan al misterio divino, y lejos de debilitar nuestra fe, explorar estas verdades nos fortalecerá, permitiéndonos ver a Dios con una claridad renovada, a una fe más firme. Desde el principio, en los textos originales en hebreo y griego, se nos presentan conceptos que han sido modificados o perdidos en las traducciones y el paso del tiempo. En hebreo, Dios es llamado Elohim, una palabra plural que nos muestra una naturaleza compleja, una unidad que va más allá de la comprensión humana. Dios es un misterio, y este misterio es parte esencial de su naturaleza divina. La palabra misterio aparece repetidamente y se profundiza en el Nuevo Testamento con el término griego mysterion, que significa secreto o conocimiento oculto. En 1 Corintios capítulo 2, verso 7, Pablo menciona: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esta expresión nos recuerda que la verdadera esencia de Dios no puede ser comprendida completamente, sino que requiere fe y humildad. Dios nos revela solo lo que necesitamos, permitiéndonos crecer a través del descubrimiento y la búsqueda de su presencia. Descubrir estas verdades no debilita la fe, sino que fortalece nuestro entendimiento y nos invita a una relación más profunda y auténtica con el Creador. Dios no desea una fe ciega, sino una fe informada, una fe que entiende, que examina y que reconoce su obra a través de los tiempos. Cada descubrimiento, cada revelación que encontramos en los textos antiguos y en la creación misma nos permite acercarnos más a la esencia de su mensaje. ¿Por qué Dios ha elegido permanecer un misterio? La respuesta está en el concepto mismo de Elohim, un término que es plural, representando tanto la vastedad como la presencia continua de Dios en el universo. Capítulo 1, verso 1, cuando leemos: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Nos enfrentamos a una divinidad sin límites ni forma precisa. Este Dios no puede ser capturado en ideas humanas limitadas, como intentan hacerlo las iglesias. De hecho, las palabras para definir a Dios se quedan cortas en significado, y pretender comprender en su totalidad a la divinidad es un acto de soberbia y orgullo. Y Jesús mismo señaló esto en Mateo capítulo 11, verso 25, diciendo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. La humildad y la pureza de corazón son claves para comprender lo divino. Con el tiempo, las instituciones religiosas buscaron organizar y controlar este misterio divino, adaptándolo a sus propias normas, dogmas, propósitos e intereses. Este proceso incluyó modificaciones en los textos conocidas como interpolaciones. En otras palabras, una interpolación es una modificación, ya sea por omisión, reubicación o adición. Así se logra cambiar el mensaje original del texto
y moldear el mensaje de acuerdo con doctrinas que la iglesia quería enfatizar. Veamos 4 casos puntuales. Primero, 1 Corintios capítulo 14 versos 34 y 35, sobre el silencio de las mujeres en la iglesia. El texto original, según indican algunos estudiosos, es que los versículos 34 y 35 estarían ausentes, o bien estarían ubicados después del versículo 40 en ciertos manuscritos. La versión interpolada o modificada es: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Algunos estudiosos sugieren que estos versículos se añadieron para imponer una regla de conducta sobre las mujeres, en un contexto donde las cartas de Pablo muestran actitudes mucho más inclusivas en cuanto al papel de las mujeres en la iglesia. Además, recuerde que no estamos bajo la ley, como lo dice Romanos capítulo 7, verso 6. Pablo en otros textos, como en el capítulo 16 de Romanos, menciona a las mujeres líderes como Febe y Priscila, mostrando que su verdadera enseñanza apoyaba la participación activa de las mujeres en la comunidad cristiana o iglesia primitiva. Puede mirar la fuente confiable en pantalla. Segundo, el final extendido del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. El texto original, según algunos manuscritos más antiguos, es: y ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Marcos capítulo 16, verso 8. La versión interpolada o modificada de Marcos capítulo 16, versos 9 al 20, incluye las apariciones de Jesús resucitado y una comisión para sus discípulos. Los versículos 9 al 20 del capítulo 16 de Marcos están ausentes en los manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Este final extendido refuerza el mensaje de resurrección y refleja la importancia de la resurrección para la comunidad cristiana primitiva. Nos muestra cómo para ellos la realidad de Jesús resucitado era tan esencial que sentían la necesidad de completar el relato de Marcos. Es cierto que estas interpolaciones se prestan para interpretaciones erróneas de las escrituras, pero en este caso concreto, esta no solo valida la fe en la resurrección, sino que también muestra cuán profundamente ese mensaje transformó sus vidas. La fuente confiable aparece en pantalla. Tercero, Mateo capítulo 16, versículo 18 y la declaración sobre Pedro. El texto interpolado o modificado en el versículo dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Se cree que esta declaración fue añadida para reforzar la primacía de Pedro en la iglesia primitiva, especialmente en el contexto de la autoridad y sucesión papal. La interpretación ofrecida sugiere que cuando Jesús habla de esta roca, no se refiere literalmente a Pedro, sino a la fe que Pedro ha demostrado al reconocer a Jesús como el Cristo. En otras palabras, la roca sobre la cual se edificará la iglesia es la fe y la confesión de Pedro, y no Pedro mismo como persona. Con respecto a la piedra, hay una profecía en Salmos capítulo 118, verso 22 que vale la pena leer. Uno de los cumplimientos se registra en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, que dicen lo siguiente: este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podemos salvarnos. Les invitamos a comparar con 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Esta interpretación se encuentra en los escritos y comentarios de varios teólogos y estudiosos de la Biblia, que han debatido el significado exacto de este pasaje. Es una perspectiva que enfatiza la importancia de la fe como fundamento de la iglesia cristiana. La fuente confiable para consulta aparece en pantalla.
Cuarto, la interpolación de Deuteronomio capítulo 32, verso 8 y su adaptación en el Nuevo Testamento. El texto original en Deuteronomio capítulo 32, verso 8, según los manuscritos del Mar Muerto, dice: cuando el Altísimo repartió a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Otras versiones dice ángeles de Dios. La versión interpolada o modificada en los textos masoréticos, que forman parte de la versión hebrea estándar, dice según el número de los hijos de Israel. Este cambio de hijos de Dios a hijos de Israel altera la interpretación, sugiriendo que las naciones fueron distribuidas específicamente para el pueblo de Israel, lo cual refleja una perspectiva nacionalista añadida en épocas posteriores. Puede consultar la información en la fuente confiable que aparece en pantalla. Antes de continuar, queremos recomendarle un contenido impactante titulado Revelación sobrenatural en Romanos 8:11. El enlace aparecerá al final de esta presentación, junto con otra recomendación seleccionada por la plataforma. Además de las interpolaciones, la Iglesia decidió cuáles libros eran inspirados y cuáles no, dejando fuera un grupo de escritos conocidos como los Evangelios apócrifos. Entre estos textos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas, que ofrecen enseñanzas que invitan a una relación más personal y mística con Dios. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: el reino de Dios está dentro de ustedes y a su alrededor. Dicho 3. Esto sugiere una espiritualidad interna y una búsqueda individual de lo divino, en contraste con la interpretación institucional que busca centralizar toda la fe en la estructura de la Iglesia. Estas enseñanzas, al hacer hincapié en la relación personal con Dios y en la espiritualidad individual, fueron consideradas peligrosas por las autoridades religiosas, que buscaban mantener una estructura controlada. Así que muchos de estos escritos fueron tachados de heréticos y eliminados de la Biblia oficial, dejando a la humanidad sin acceso a conocimientos que podrían revelar más sobre la divinidad y nuestro lugar en ella. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios cuando tantos textos y enseñanzas han sido alterados o eliminados? La respuesta se encuentra en la humildad y la búsqueda sincera. En la carta de Santiago, capítulo 4, verso 8, se nos invita: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Conocer a Dios no es cuestión de acumular información o de seguir reglas exteriores. Se trata de establecer una conexión profunda y directa, de experimentar su presencia en nuestro interior. Es un camino de fe, de autoconocimiento y de amor sincero al Padre, amor propio y amor hacia el prójimo. La creación misma da prueba fidedigna de las cualidades invisibles del Padre absoluto creador, como lo dice Romanos capítulo 1, verso 20. Cuando Jesús dice en Lucas capítulo 17, verso 21, que el reino de Dios está dentro de ustedes, nos está mostrando que lo divino no es algo externo o lejano, sino algo que cada persona puede encontrar en su propio corazón. Esta búsqueda interior nos lleva a descubrir el misterio de Dios, a entender que el conocimiento divino es una experiencia personal, accesible a quienes se acercan con un espíritu sincero y humilde. Conocer la historia de las Escrituras, sus contextos y sus cambios no deberían debilitar nuestra fe, sino impulsarnos a profundizar. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16 nos recuerda: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Nuestra fe no se basa en letras o religiones. Recordemos que Dios es un misterio profundo, una verdad que trasciende palabras y dogmas. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
Santiago capítulo 1, verso 5. Paz y bendición para todos. Shalom.